Ya tenemos el videollamada a el licenciado en Ciencia Política Salvador Navarro Martínez, con quien platicamos de temas relevantes en materia de política que se está viviendo en el país. Así es que los saludo a la distancia. Salvador, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Evaristo, y muy buenos días a todas y a todos. El tema de hoy, Salvador, es algo que ya se está comentando, que se va a abordar en el próximo gobierno federal, que es la eliminación de la reelección. Un tema que sorprende que lo hayan permitido, porque la Revolución Mexicana se inicia justamente con los más de 30 años en el poder de Porfirio Díaz, y el lema era sufragio efectivo, no reelección. 100 años después se permitió, y eso ha justamente hecho que hoy muchos servidores públicos repitan en el cargo, pero ahora van de nuevo, van en contra, y ahora el gobierno federal, a través de la próxima presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dice no a la reelección. ¿Cómo ves toda esta situación, Salvador? Así es, bueno, pues creo que es un tema que sin duda marca a la sociedad mexicana precisamente por los antecedentes que tenemos de la Revolución Mexicana, que se dio en este contexto bajo la frase de sufragio efectivo no reelección. Entonces, es un proceso que se tiene que vivir de democracia en México. El hablar de reelección no necesariamente se tiene que entender como una relación con algo negativo. Cuando hablamos de reelección, se debe de entender que la reelección es un instrumento que se ocupa en las democracias modernas, y esto pasa en los Estados Unidos, en demás países de Europa, para dar incentivos a las autoridades. Es decir, si mi presidente municipal me está cumpliendo en tener un buen gobierno, en cumplir con los servicios públicos municipales, en cumplir con las promesas que hizo en campaña, pues obviamente voy a tener la posibilidad de reelegirlo para seguir con una continuidad en ese gobierno. Pero si esto no llegara a ser así, pues tengo la oportunidad de que si esa persona se quiere reelegir, no votarlo mediante el sufragio. Entonces es una herramienta muy buena en temas de democracia, pero precisamente tenemos el antecedente de la Revolución Mexicana que no nos permite como avanzar en estos temas, y que bueno, se dio en el contexto de una reforma político-electoral del 2012, si no mal recuerdo, donde se introduce esta nueva figura de reelección en puestos para presidentes municipales, diputados locales, diputados federales y senadurías. Los únicos dos puestos que no quedan como tal son las gobernaturas y la presidencia de la República, pero que a mi consideración creo que se debería de meter al juego, se debería de meter al debate si es que estas dos puestos se deben de incluir como reelección, ya que pasa que en las gobernaturas muchas veces se crean como este tipo de cacicazgos y terminan haciendo los gobernadores lo que se les plazca, lo que quieran, y no tienen este incentivo donde el pueblo los vaya a votar nuevamente. Por lo tanto no tienen como la necesidad de hacer un buen gobierno porque no se van a someter al voto popular nuevamente. Así como lo cuentas, pues suena bastante interesante, ¿verdad? Que nuestros senadores, diputados, alcaldes puedan tener esa intención de hacer un buen trabajo para repetir. Sin embargo, ¿qué has visto de la experiencia real? Por ejemplo, hemos visto en municipios donde se conchaban los trabajadores con el alcalde en turno, y no porque haya hecho un buen trabajo, sino pues para mantener sus propios empleos, o incluso hay presión de los propios alcaldes, o en el caso de los diputados limitan la participación, ponen candados, ponen reglas para ser favorecidos, o cabildean con las cúpulas para obtener ese beneficio, y no es la postulación por estos méritos a los que van a ser puestos a prueba, sino por otras circunstancias. Claro, es muy común que esto pase, sobre todo en la lógica de los partidos políticos. Los partidos políticos concentran el poder, lo hemos visto y lo hemos platicado aquí, Evaristo, con lo que está pasando en el PRI, con Alito,
lo que está pasando en los procesos internos de Morena, que no son muy democráticos, que digamos, en el PAN, en todos los partidos pues, está pasando lo mismo. Entonces terminan dando estas candidaturas a las cúpulas partidistas y no necesariamente a las personas que están haciendo un buen gobierno o que sí están haciendo una buena legislación. Entonces, pues queda únicamente en las mismas personas lo que pasa. Ahora, si esto no llegara a pasar, si se quita la reelección, la figura de la reelección para estos puestos, pues vamos a regresar a ese viejo modelo, en donde la persona que está en el poder termina poniendo a su esposo, a su esposa, a su primo, al compadre, que va a ser el siguiente candidato. Entonces, para evitarnos ese tipo de cuestiones que utilicen a otras personas, lo ideal sería que si esa persona quiere reelegir y quiere mantenerse en el poder, se someta al voto popular. Pero aquí hay que tomarlo con mucho cuidado y por eso es necesario tener instituciones sólidas como las del Tribunal Electoral, como las de las fiscalías especializadas en delitos electorales, como las del propio INE, instituciones sólidas que puedan vigilar los procesos electorales para que estas personas que estén en el poder no puedan utilizar la maquinaria estatal, no puedan utilizar los recursos públicos, no puedan utilizar la amenaza como herramienta para conservar el poder. Bueno, se ha congelado el enlace con Salvador Navarro Martínez, licenciado en Ciencia Política. Ya te recuperamos, Chava. Continúa, por favor, que haya controles de vigilancia, nos explicabas. Así es. Entonces, que estemos vigilando como ciudadanía y que las instituciones estén al pendiente de estos delitos electorales que se pueden cometer desde el poder para continuar en el poder. Sin embargo, en esta elección, y lo vimos claramente y lo hemos comentado aquí, Chava, la gente votó en cascada, así como se lo dijo su partido, 6 de 6, sin calificar de bueno o malo al gobernante en turno, en el nivel que sea. Así es que ese es otro riesgo, ¿no? Que de hecho es real y ya se vivió, a pesar de que la gente pudiera reprobar al candidato que quisiera reelegirse, el mandato de su partido fue, no importa, vamos por todo, 6 de 6, y así fue como hoy tenemos a muchos personajes, como dicen los propios morenistas rebeldes, impresentables dentro de ese partido, que llegaron a repetir o a ocupar un cargo público. Sí, eso es preocupante, el pedir, desde un partido político pedir que voten 6 de 6 como lo hacía Morena, es preocupante. Se debe de entender que la ciudadanía debe de informarse por quién va a votar y si decide votar un voto, lo que le llaman un voto diferido, en una boleta por uno, en otra boleta por otro, en otra boleta por otro, sería lo ideal, porque así estamos alimentando la figura del pluralismo, la figura de que tengan representación varios partidos políticos, varias fuerzas políticas, y no todo el carro se lo lleva un solo partido. Entonces, si la presidencia de la República la tiene un partido político, está bien, eso es decisión del pueblo, pero por lo menos hay que entender que las cámaras deben de ser un poco más plural, para que no estemos viviendo un proceso autoritario, para que no estemos viviendo una sobrerepresentación como lo que se está viviendo hoy en día y que está en debate si es que Morena y sus aliados tienen una sobrerepresentación en el Congreso. Entonces, precisamente hay que tener mucho cuidado con lo que piden los partidos políticos, porque obviamente para ellos es beneficioso el pedir 6 de 6. Entonces, como ciudadanos debemos estar al pendiente de que este tipo de cosas no nos no nos engañen con este tipo de cosas. Decían en el fútbol que el técnico en un partido de fútbol era el gol, porque el gol hacía que cambiaran las cosas en el partido. Y aquí en este tema de la política yo diría que el técnico sería el ciudadano, que en la era del PRI no se rebeló, votaba ahí carro completo, le llamaban, ¿no? Y ahora con Morena 6 de 6, me parece, y no sé si estés de acuerdo, Salvador, que el ciudadano es el que no se ha visto en los últimos años, en las últimas décadas. No, tú lo estás recomendando claramente, uno debe votar con conciencia, pero todavía no vemos a ese ciudadano empoderado, conocedor, analítico, que pueda inclinar la balanza hacia su favor y no hacia quienes nos gobiernan.
Así es, pero esto viene mismo alimentado desde los gobiernos que hemos tenido y es un poco lo que se ha encargado la política del presidente López Obrador y no solamente del presidente López Obrador, se encargó la del presidente Peña Nieto, del presidente Calderón, del presidente Fox, de precisamente alimentar que no existe una cultura política en el país, por lo tanto pueden controlar mayormente a las masas. Pero lo que debemos de apostar como ciudadanos y desde la sociedad civil y desde otras instituciones como lo tiene que ser el INE, es precisamente apostarle a la cultura política y estar cada vez más informados. Y creo que también es un tema que puede llegar a ser generacional, porque creo que ahora las nuevas generaciones, mi generación, solemos estar un poco más interesados en temas sociales, tal vez no en política como tal, pero nos llama la atención estar involucrados en temas sociales, en movimientos sociales, en representación de esas causas. Entonces cada vez existe más una cultura política por estar presentes en el ámbito público. Así es, pues muchas gracias por estas reflexiones, Salvador, estos comentarios. Vamos a ver, ya que ya falta poco para que asuma la nueva legislatura y comiencen ya a verse esta situación de no reelección, si es generalizada, si es solamente para algunos cargos o al final dan marcha atrás. En fin, por lo pronto el tema está en la mesa de debate político nacional, así es que hay que entenderlo y nos has ayudado mucho para ello. Muchas gracias, compañero, que pases un excelente día. Muchas gracias, buen día a todas y a todos.